¿Qué diferencias claves hay entre la espiritualidad y la religión? ¿Qué es verdaderamente ser espiritual y qué no es ser espiritual? ¿Cómo puedes hacer para cultivar la paz interior en medio del caos y del estrés diario? Estas y otras preguntas te voy a responder hoy en el episodio número 1 del audiolibro Espiritualidad 111 Respuestas. Vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, iniciamos una nueva aventura. Vamos a un nuevo audiolibro. Estuve haciendo el audiolibro Reiki 111 Respuestas y estuvisteis ahí muy fieles. Más de 1000 personas me dijisteis que lo habíais visto desde el principio, lo habíais oído desde el principio hasta el final. Incluso mucha gente diciéndome, qué pena que se termina ya. Pues vamos a un nuevo audiolibro que lo voy a hacer también abierto para todo el mundo aquí en YouTube sobre un tema tan importante como la espiritualidad y voy a dar 111 respuestas de las preguntas que se me han ido haciendo durante estos años relacionados a la espiritualidad. Sabemos que la espiritualidad es muy importante porque es parte de nuestro proceso interior, parte para conectar con nuestra esencia, con nuestra verdadera felicidad, pero no la felicidad externa que nos pueden dar cosas que nos sucedan en la vida, sino esa felicidad que nace desde dentro, que viene de nuestra verdadera esencia y que no tiene nada que ver con lo externo. Bueno, pues para poder conectar con esa felicidad interna que no tiene nada que ver con lo externo, que es dicha, que es paz, que es amor, tenemos que tener un conocimiento profundo sobre el camino espiritual. ¿Sabes qué te digo siempre? Que el triángulo de la sabiduría, lo que le llamé el triángulo de la sabiduría, para llegar a la sabiduría necesitamos dos cosas principalmente. Una base del triángulo es el conocimiento profundo. Sí, tenemos que tener un conocimiento de la materia en la que nos estamos adentrando, pero no un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo. Y la verdadera espiritualidad va mucho más allá de poner fotos bonitas o frases bonitas en las redes sociales, sino va sobre un profundo trabajo interior y ese profundo trabajo interior requiere de un conocimiento profundo. Y luego la otra base del triángulo de la sabiduría es la práctica constante, es decir, con un conocimiento profundo y con una práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo, llegamos a activar esa sabiduría que nos conecta con nuestro verdadero ser espiritual. Bueno, si ya estás en la formación conmigo, si estás dentro de la escuela, ponme ahí por favor, soy Reiki en tu vida. Sabes que la manera que tengo de abordar el Reiki es desde un punto de vista energético y también de despertar espiritual. Anótamelo ahí. Si ya estás en la formación, si todavía no te estás formando conmigo, dime tu nombre y de dónde estás conectado y te voy a dejar luego tanto en descripción como en primer comentario fijado el enlace para que puedas pedir info y aprender conmigo desde cualquier parte del mundo para conectar con tu paz interior, activar tu capacidad sanadora y despertar espiritualmente. Bueno, vamos al episodio número 1. ¿Cómo van a ser los episodios? El formato va a ser muy parecido al formato que hicimos con el audiolibro Reiki 111 Respuestas, donde vamos a tratar una serie de preguntas en cada uno de los episodios. En el otro audiolibro hice 7 preguntas en cada episodio, pero algunas veces tenía que ir más rápido de la cuenta para que no se me alargara el podcast. ¿Sabes qué? Te digo que si vienes aquí a este podcast tienes que tomártelo con paciencia porque si quieres profundizar no basta con lo superficial, no basta con información rápida, ¿sí? Si tú quieres información rápida, para eso están los reels de 10 segundos, de 20, de 1 minuto. Aquí vamos a profundizar de verdad. Si uno quiere profundizar de verdad, no hay pastilla mágica. Si no hay
escuchar lo que la enseñanza trae y vibrar también en la información energética que se está transmitiendo, porque aquí recibes dos tipos de enseñanza: una, la intelectual, es decir, el conocimiento de lo que te estoy dando, y otra, la transmisión energética que yo emito en el momento que tú recibes esa enseñanza a través del audio. Por lo tanto, digo, si alguien, por ejemplo, hay personas que dicen, yo es que tengo mucho trabajo, bueno, pues aprovecha para escuchar el audio mientras conduces, aprovecha mientras viajas, ¿sí? Aprovecha mientras caminas, mientras paseas al perro, mientras cocinas, mientras descansas en el sofá. ¿Vale? Así que cuando a alguien le interesa algo, no hay excusa. Y luego también, obviamente, si en algún momento puedes estar tranquilo y tomando nota, pues también te va a gustar tomar nota de cosas que te van a parecer interesantes. Por lo tanto, los podcasts van a ser generalmente de 20 a 40 minutos. Si hay algo que te puedo dar de información en 20 minutos, te lo voy a dar, y si necesitamos 40 o más, pues dedicaremos los 40 o más. Porque fíjate que a mí el formato audiolibro me encanta, pero uno de los problemas que le veo al formato audiolibro es que parece que el que te está hablando primero está leyendo, obviamente. Un audiolibro es alguien leyendo, y en el caso de que sea una voz humana, pues aún está bien, pero hay veces que parecen voces humanas que parecen como robots. Y estos audiolibros que yo te estoy compartiendo, este es el segundo, lo hacemos de un lugar diferente, de un lugar donde yo tengo la pregunta, pero no tengo la respuesta. Por lo tanto, ya te habrás dado cuenta de que no estoy leyendo, sino quiero que sea una transmisión espontánea y que sale dentro desde el conocimiento y toda la práctica y toda la experiencia que me han dado más de 14 años acompañando a personas en este despertar espiritual y más años trabajándome yo interiormente también. Pues venga, primero de todo, obviamente, si vamos a hablar, el audiolibro es espiritualidad. Primero de todo tendríamos que decir qué es la espiritualidad y cómo se define, ¿vale? Te lo voy a poner en 5 puntos para que enfoquemos a qué nos referimos o a qué me refiero cuando hablo de espiritualidad. Obviamente la espiritualidad es un concepto muy amplio y definido de muchas maneras, dependiendo de la filosofía que lo aborde, ¿vale? Pero a nivel común, entre las diferentes definiciones de filosofías, religiones, líneas espirituales, escuelas, casi todas coinciden en estas 5 cosas, o la espiritualidad conlleva estas 5 cosas que te voy a hablar. Primero de todo, trascendencia. Es decir, la espiritualidad busca trascender nuestro ser físico, es decir, ir un poco más allá, plantearnos que no somos únicamente materia, ¿sí? Que no somos únicamente un trozo de carne con ojos, sino somos algo más que eso, somos un ser espiritual. Muchas veces se dice, habrás escuchado la frase de no eres un ser físico viviendo una experiencia espiritual, sino eres un ser espiritual experimentando una experiencia en el mundo físico. Pues eso es, somos unos seres espirituales que eventualmente estamos en un mundo físico experimentando la vida terrenal. Entonces, una gran parte de la humanidad pasa por la vida sin plantearse que podemos ser algo más que algo físico, ¿sí? Hay un número de personas determinadas, un porcentaje, que sí se lo plantean en algún momento, pero tampoco muy en serio. Alguna vez le viene la pregunta, pero bueno, simplemente siguen con su vida y el día a día les absorbe y les impide ver un poquito más. Luego hay otras personas que se toman más en serio el que somos seres espirituales y empiezan a abordar más la espiritualidad, es decir, buscar esa trascendencia, empezar a ver desde un punto de vista más espiritual. Y hay un porcentaje muy pequeño de personas en la humanidad que abordan la espiritualidad de una manera rigurosa y profunda con un trabajo interior, ¿sí? Incluso hoy, por lo que podemos ver en las redes sociales, puede parecer que hay mucha gente que está en el mundo espiritual, pero incluso esa mucha gente que parece que está en el mundo espiritual
no están de manera profunda tampoco, están un poco como un jueguecito, ¿no? Como una moda, pues igual que puede haber una moda de cierta cosa, hay una moda de Budas, o hay una moda de frases de Pablo Coelho, o hay una moda de cantar, de mantras o de algún símbolo, ¿sí? Pero no hacen un profundo trabajo. Un profundo trabajo, ¿qué quiere decir? Que están constantemente a diario estudiando y practicando para conectar con esa espiritualidad. Ese es un trabajo profundo y mantenido en el tiempo, no durante un día, no durante dos, no durante una semana, no durante un mes, sino durante años. Y esto no es que Javier determine que eso es un profundo trabajo espiritual, eso está ya en las escrituras espirituales e incluso religiosas de toda la historia, donde el conocimiento, la lectura, sí, y la práctica era algo básico a diario en cualquier estudiante o cualquier discípulo del camino espiritual, ¿sí? Por eso te digo que hay mucha gente que habla de espiritualidad, pero muy poquita, bastante menos, que profundizan de verdad. Entonces, el punto 1 es la trascendencia, algo que nos define la espiritualidad. 2, significado y propósito. También es algo que engloba la espiritualidad, ¿no? Pues dudas existenciales, plantearnos dudas existenciales y querer como mínimo tener más conocimiento de ellas, como por ejemplo el sufrimiento, por qué deviene el sufrimiento humano, por qué el dolor puede traer sufrimiento y por qué a veces si alguien está bien trabajado el dolor no tiene por qué traer sufrimiento, sino que puede ser dolor. Preguntas como por ejemplo la muerte, como el universo, como vivir de manera más significativa, ¿sí? Esa es otra de las características de la espiritualidad, es decir, el significado y el propósito. 3, conexión. La espiritualidad también se define como conexión, conexión con nosotros mismos, con nuestro ser físico y espiritual, y también conexión con los demás. Es decir, cuanto más conectados nos sentimos a todo, más estamos despertando esa espiritualidad, y cuanto más despertamos esa espiritualidad, más nos sentimos conectados con todo. Cuarta parte que incluye esa definición de la espiritualidad: autoconocimiento y crecimiento personal, ¿sí? Es decir, mirar hacia adentro para observar qué cosas me están alejando de mi esencia y qué cosas me acercan a mi esencia, qué pensamientos me alejan de mi esencia y qué pensamientos me acercan a mi esencia, qué manera de actuar, qué manera de vivir y qué hábitos me expanden y me hacen crecer como persona, y qué manera de vivir y qué hábitos me encogen y no me permiten crecer como persona, ¿sí? Ese autoconocimiento y crecimiento personal también es algo que engloba la definición dentro de las características de la espiritualidad. Y luego, algo que también generalmente está en la espiritualidad, punto 5, es la práctica y rituales. En algunas líneas se centran más en prácticas energéticas, a nivel meditativas o incluso de imposición de manos, y otras son más ritualísticas, más de rituales, pero en cualquier línea de espiritualidad suele haber prácticas y suele haber rituales. Como digo, hay líneas más ritualísticas y líneas más prácticas. Yo, por ejemplo, soy de los que enfoco la espiritualidad desde un punto de vista más práctico y menos ritualístico. ¿Qué diferencia habría entre práctico y ritualístico? Es decir, que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer desde un lugar sabiendo que funciona y profundizando en eso a través de la práctica diaria, no tanto de buscar rituales mágicos donde vayan a haber una transformación. Con esto no te quiero decir que los rituales no sirven, porque los rituales es una manera de práctica también, pero aquí cuando diferencio entre práctica y ritual, que ritual sería algo más esotérico, ¿sí? Muchas veces también incluso con supersticiones y con creencias, y la práctica es algo más empírico, es algo más energético, es algo más sólido, ¿sí? Que lo ritualístico. Insisto, con esto no quiero decir que los rituales no sirvan, pero son maneras diferentes de abordar la espiritualidad.
Bueno, dime si han quedado claros estos 5 primeros puntos de qué es la espiritualidad. Obviamente, en este primer punto nos hemos alargado un poquito más de la cuenta, pero porque quiero darte información de manera profunda. O sea, no te voy a decir, sí, la espiritualidad es la conexión con el espíritu. Si yo te preparara un audiolibro y cuando alguien me pregunta qué es la espiritualidad y cómo se define, yo le dijera, la espiritualidad es la conexión con tu espíritu, pues para eso no hace falta estudiar mucho, ¿verdad? Para eso no hace falta hacer un audiolibro. Si hago un audiolibro es porque te quiero profundizar en cada una de las respuestas y esta es la respuesta a la pregunta ¿qué es la espiritualidad y cómo se define? Muy bien, vamos al siguiente. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre espiritualidad y religión? ¿Sí? Que aquí más bien la pregunta sería, ¿cuáles son las diferencias entre espiritualidad y religión? A ver, son conceptos relacionados pero distintos, sobre todo el enfoque, es decir, desde dónde se enfoca la conexión con nuestra esencia, desde dónde se enfoca el despertar espiritualmente, tiene un enfoque diferente desde la espiritualidad y desde la religión, por eso son cosas diferentes, con un mismo fin, sí, pero con enfoques diferentes. Entonces te voy a hablar de los 6 enfoques o de las 6 cosas que generalmente se diferencian, hay una diferencia entre la religión y la espiritualidad. La primera de todas, creencias y dogmas. Normalmente en la espiritualidad no suelen haber unas creencias inamovibles, yo te suelo decir de que no hay una verdad absoluta. Desde las creencias no suelen haber unos dogmas, desde la espiritualidad no suelen haber unos dogmas o no deberían de haber muchos dogmas, ¿no? Por ejemplo, hay a veces personas que se han formado en otros niveles en la escuela y quieren venir a aprender conmigo en Reiki en tu vida, incluso maestros formados en otras escuelas hacen todos los niveles conmigo y alguna vez me dicen, es que Javier a mí por ejemplo me dijeron que para subir a la maestría yo no podía comer carne, ¿sí? Me tenía que hacer vegetariano o a lo sumo comer solamente pescado. Bueno, pues si alguien te dijo eso es un dogma, ¿sí? Es una norma que te están diciendo que no tiene sentido en la espiritualidad. Esto no es una religión, aquí no estamos diciendo, no, en tu religión te prohíben comer esto, no. Tú eres un ser libre y la espiritualidad es la verdadera libertad. Por lo tanto, la espiritualidad no suele tener creencias y no suele tener dogmas, aunque yo insisto muchas veces en eso. Hay muchas líneas espirituales o muchas personas que están viviendo la espiritualidad como si fuera una religión, como si fuera un dogma, como si hubieran normas invariables, como si hubiera un patrón para todo el mundo donde tú tienes que hacer eso y el otro tiene que hacer otro. Eso es una energía de la antigua era. Las religiones son energía de antigua era, lo cual no quiere decir que no sean válidas y que no vengan bien para esta era, pero la religión a través de las creencias y los dogmas, es decir, verdades absolutas y dogmas invariables, es una energía de la era Piscis. La era Acuario, una era nueva que está entrando, es una era más de espiritualidad. Por eso cada vez la espiritualidad está ganando fuerza en relación a las religiones. Eso no quiere decir que las religiones se vayan a ir, porque las religiones también hacen un buen trabajo, pero si te das cuenta, hasta las religiones más dogmáticas se están empezando a abrir un poco porque ven que la energía de la nueva era va hacia más libertad del ser humano, no hacia el sometimiento, no hacia las normas invariables, ¿vale? Entonces, una de las características que diferencia la espiritualidad de la religión es la manera de abordar creencias y dogmas, que la religión tiene bastantes más creencias y dogmas y la espiritualidad como mínimo debería de tener menos o si puede ser las mínimas posibles. Diferencia número 2, la institucionalización y la jerarquía, ¿sí? Las religiones son entes muy institucionalizados y muy jerárquicos. Es decir, donde hay, pues si ponemos la Iglesia Católica, ¿verdad? Donde hay el Papa, donde hay los obispos, donde hay los cardenales, etcétera, y está todo como muy jerarquizado y además muy institucionalizado.
muchas veces tan institucionalizado que incluso los gobiernos lo subvencionan, cuando eso tendría que ser algo de cada cual, ¿no? Si uno sigue una religión, una espiritualidad, es como si yo hago Reiki, que es espiritual, ¿verdad? Y le digo al gobierno que me subvencione porque estoy haciendo Reiki y que me dé dinero y que me mantenga. No, hombre, usted está profesando algo, usted está intentando transmitir algo que cree que puede ayudar a las personas, está muy bien, pero usted se tiene que autofinanciar, ¿no? Bueno, pues las religiones están más institucionalizadas y jerarquizadas, generalmente la espiritualidad no. En la espiritualidad no hay una institucionalización o una jerarquía. Insisto, o no debería haberla o debería haberla lo mínimo posible. Lo que pasa es que hay algunas líneas espirituales que van muy de la mano con las religiones y uno no sabría prácticamente diferenciar entre línea espiritual y religión en algunos casos, ¿no? Pero si uno sigue estas 5 cosas, esas 6 cosas que te estoy diciendo hoy, las vas a ver clarísimas, ¿no? Ves lo que es una línea espiritual, lo que es una línea religiosa y ves lo que es una línea espiritual que funciona casi como una línea religiosa y una línea espiritual que funciona como una línea espiritual y no tiene ninguna intención de parecerse a la religión. Muy bien. 3. Rituales y liturgias. Generalmente en la espiritualidad no suelen haber tantos rituales ni liturgias ni tanta adoración a seres, ¿sí? Aunque también hay líneas espirituales que adoran mucho a los maestros, sí es cierto. Pero generalmente en las religiones suele haber una adoración más a las deidades de esa religión. Y en la espiritualidad no suele haber tanto una adoración, suele haber una inspiración, es decir, uno puede percibir un ser de luz, llámese maestro o ascendido o maestro en vida, ¿sí? Y ve una luz ahí y sigue esa luz para despertar la propia luz de uno mismo. Eso también existe en la espiritualidad. Los seres humanos nos inspiramos por otros seres humanos. Entonces, pero desde la espiritualidad no es tanto una adoración, no es tanto una devoción, no es tanto ponerle velas al santo, ¿sí? O ponerle velas al maestro, sino es más una inspiración de ver esa luz para intentar reflejar la mía. Y eso es lo que yo os insisto muchas veces. Hay personas que me dicen, Javier, es que se ve mucho tu luz. Bueno, pues precisamente tú tienes que ver mi luz y mi luz es un reflejo de la tuya. Si tú estás viendo mi luz, es porque hay luz dentro de ti. Es imposible que tú veas luz en mí si no la hay en ti. Igual que si tú ves cualquier otra característica en mí que te gusta menos, también está en ti. Pero dicho esto, dentro de la espiritualidad vemos pues esos rituales y esas liturgias y esa adoración, lo vemos más como un reflejo de nuestra propia luz, más que como un ponernos a los pies de el otro ser, ¿vale? Venga, cuarta diferencia que se ve muy clara entre la espiritualidad y la religión, el enfoque comunitario. Mirar, en la espiritualidad no es necesario un enfoque tan comunitario como en las religiones. Normalmente en las religiones siempre ha habido un enfoque muy, muy comunitario. A ver, la comunidad, los seres humanos nos gustan, es decir, congregarnos, juntarnos entre semejantes que estamos en la misma línea espiritual, nos endulza el camino y eso está bien, y dentro de la espiritualidad también es bueno que haya un enfoque comunitario. Pero desde un punto de vista claro, y en esto os insisto mucho, que el verdadero trabajo de la espiritualidad está en el propio trabajo de uno mismo que tú haces cada día. Es decir, no va a venir nadie de la comunidad a despertar por ti, sino ese trabajo lo tienes que hacer tú. En cambio, en las religiones hay como que se procesa mal desde la comunidad. No, yo voy a la iglesia, me reúno con otros, ¿sí? Pero luego en el día a día uno a veces no sigue la línea que tiene que seguir y no sigue esas líneas de trabajo verdadero, ¿no? Entonces, en la espiritualidad nos enfocamos en decir, oye, lo importante es lo que tú haces cada día.
qué hábitos tienes, qué pensamientos tienes, qué prácticas realizas. Eso es lo verdaderamente importante. Y luego la comunidad está bien para endulzarnos el camino, para comunicarnos con otras personas que están en la misma línea. Pero no tiene por qué estrictamente ser necesario que haya una unión comunitaria importante. Muy bien, vamos a la siguiente. Estamos en la pregunta 2. ¿Cuáles son las diferencias entre espiritualidad y religión? Y te lo estoy enfocando desde 6 puntos diferentes donde se ven las diferencias. Vamos a la 5. Moralidad, ¿sí? La moral también se enfoca diferente desde la espiritualidad a la religión. Te voy a poner un ejemplo. Mirad, hace ya un tiempo en una formación de Reiki, no, creo, esto era cuando estaba dando terapias todavía, y hace bastante tiempo que no doy terapias, estoy totalmente enfocado en compartiros contenido, en las formaciones de Reiki, en la escritura, pero cuando estaba dando terapias, recuerdo una chica que en terapia, bueno, me comentó que quería sanarse ella y también tenía pensado iniciarse en Reiki porque había tenido relaciones como diferentes tipos de relaciones problemáticas y ahora llevaba un tiempo que tenía bastante promiscuidad y no se sentía bien, es decir, salía bastante los fines de semana, tomaba mal de la cuenta y siempre decía no me voy a acostar con alguien y se terminaba acostando, algo que a cualquiera le puede pasar, ¿verdad? Entonces ella se sentía bastante mal por eso y yo le estuve hablando a nivel energético, primero le dije que no se tenía que sentir culpable, que eso nos podía suceder a cualquiera, ¿no? Pero luego le estuve hablando a nivel energético y le di explicaciones a nivel energético de qué sucede cuando tú tienes el acto sexual, tienes una relación con otra persona sexual. Bueno, cuando normalmente la mujer es receptora, el hombre es dador en las relaciones sexuales. A ver, por eso obviamente el hombre tiene el pene y la mujer tiene la vagina, ¿verdad? La mujer es receptora y el hombre el dador. Entonces, ¿qué sucede en las relaciones sexuales? Normalmente la mujer en una relación sexual se queda con gran parte de la energía del hombre, ¿sí? Por lo tanto, si ese hombre está totalmente desquiciado, si ese hombre no está emocionalmente bien, pues una persona va a ir absorbiendo esa energía de los diferentes hombres con los que está. Oye, porque uno se acuesta una vez con un hombre no pasa nada, pero si uno lo va haciendo habitualmente, uno va absorbiendo, ¿no? Por eso yo siempre digo que uno tiene que tener cuidado o tiene que saber con quién se está yendo a la cama, porque es algo donde generalmente, esto es importante y es curioso. Hay personas que a veces me preguntan, Javier, ¿qué tengo que hacer para protegerme en el metro? O Javier, ¿qué tengo que hacer para protegerme en el autobús para no captar las energías densas? Vamos a ver, tú de manera natural tienes un campo áurico, ¿sí?, que te protege de las energías densas. Tienes que estar tú muy mal para que una energía densa en el metro o en el avión o en cualquier lugar te penetre de manera fuerte, ¿vale? ¿Por qué? Porque de manera natural tenemos un campo que nos protege. Ahora bien, y aquí viene la cuestión, cuando tú vas a tener relaciones sexuales con alguien, esa protección natural se abre. Porque es normal, porque se entiende el cuerpo energético y físico cuando se va a entregar a otro, se entiende que está seguro. Entonces tu campo áurico, tu cuerpo energético se abre y por ahí puede entrar mucha energía de la otra persona. Y mucho más en las mujeres que en los hombres, porque las mujeres son receptoras y los hombres somos dadores. Entonces, dicho esto, le expliqué esto a esta chica. ¿Y por qué te cuento esto? Porque el enfoque es totalmente diferente del de como yo te lo estoy enfocando a como lo enfocan las religiones. Las religiones te dicen, no, tú no te puedes acostar con otro porque si te acuestas con otro eres un pecador, eres mala persona, eres sucio, eres sucia, ¿sí? Atacan tu moralidad. En cambio, desde la espiritualidad no entramos en valores morales. Cada uno sabrá lo que hace en su vida, ¿sí? Yo no soy quien para juzgar a alguien con quien se tiene que acostar, que cada uno se acueste con quien le dé la gana y las veces que le dé la gana. Ahora bien, mi obligación como conocimiento de las leyes espirituales energéticas sí es explicarte qué sucede cuando tú te acuestas con alguien.
Y a partir de ahí tú decides, ¿verdad? Pero fíjate, en este punto 5 de una de las diferencias entre espiritualidad y religión es la moralidad. Es decir, las religiones están muy preocupados en señalarte como pecador o como no pecador, y la espiritualidad no tiene que ir por ahí, ¿sí? Decidme si me seguís en esto. Y ya el último punto también de esta pregunta número 2, ¿cuál es la diferencia entre espiritualidad y religión? Lo hemos visto desde 6 puntos diferentes, los días sagrados. Generalmente en las religiones suelen haber unos días sagrados. En la espiritualidad no tiene por qué. Yo por eso en la espiritualidad consideramos que cualquier día es sagrado. Cualquier día tiene que ser sagrado. Por eso hay algunas veces que alguien me dice, Javier, pero es que es el aniversario del nacimiento de Mikao Usui, del creador de Reiki. ¿No hacen nada especial? Yo ni me entero. No me importa mucho. Pero no me importa mucho porque no me importe Usui, sino porque yo todos los días de mi vida estoy haciendo algo especial para honrar el Reiki y en su defecto Mikao Usui, ¿sí? No es que llega un día y ahora montamos una fiesta porque es el centenario de Usui. No, la verdadera espiritualidad es la que estás cada día trabajando por esos valores, no la que te acuerdas una vez al año, ¿vale? Entonces, también aquí hay una diferencia entre la espiritualidad y la religión. Normalmente en las religiones hay unos días sagrados, que la gente está muy pendiente de esos días, pero fuera de esos días sagrados no están tan pendientes. Bueno, pues la espiritualidad entendemos que todos los días son sagrados y no le damos tanta importancia si este día sucedió este sucedió lo otro o lo otro, ¿vale? Venga, vamos a esta última parte, la vamos a acelerar un poco para estar unos 40 minutos. Nos quedan 3 preguntas. ¿Qué papel juega la meditación en la espiritualidad? ¿Es necesario seguir a un líder espiritual o un gurú para encontrar la verdadera espiritualidad? ¿Y cómo se puede cultivar la paz interior en el caos y el estrés diario? ¿Vale? Así que seguimos, déjame beber un poquito de agua. Vamos allá. ¿Qué papel juega Bueno, dejadme hacer un pequeño inciso. Espero que exprimas al máximo este audiolibro, y este primer episodio, que venimos fuerte ya. O sea, lo doy todo, o sea, no me guardo absolutamente nada, por lo tanto espero que lo disfrutes, que lo compartas también, que te lo guardes para escuchar las veces que haga falta. Vamos al punto número 3. A la pregunta número 3, van a ser 5, como hemos dicho. ¿Qué papel juega la meditación en la espiritualidad? Juega un papel importante y lo vamos a ver también de manera más rápida, pero desde varios puntos. Uno, que te ayuda a tener una conexión interior, ¿sí? Cuando meditamos, y no hace falta que sean, porque hay personas que se piensan que la meditación es un gurú meditando ahí 1 hora o 40 minutos cada día. No tiene por qué, tú puedes meditar 5 o 10 minutos cada día. De hecho, en mi curso, el curso de meditación integral, te enseño meditaciones desde 11 minutos a 21 minutos. En la saga Domina tu energía hay meditaciones incluso de 3 y de 7 minutos, ¿vale? Es decir que en el Reiki tradicional también os enseñamos prácticas energéticas y meditativas de 7 minutos, de 3 o de 11. Es decir que, a ver, si uno quiere meditar 1 hora, lo puede hacer, obviamente, pero que no tiene que ser excusa para meditar, no tengo tiempo, no. Lo que no tienes es ganas, o no lo quieres abordar, o no quieres meditar, ¿no? Pero la meditación nos ayuda a tener una conexión interna, por lo tanto, juega un papel importante en la espiritualidad. Luego también nos ayuda a elevar la vibración. Luego nos da autoconocimiento y nos puede, al aclarar la mente, no cuando uno empieza a meditar. Cuando empiezas a meditar no aclaras la mente. Después de llevar tiempo meditando se empieza a aclarar tu mente. Pues eso te da autoconocimiento y también te da más claridad de cuál es tu propósito. Aparte también te aporta paz interior y armonía, y te desarrolla virtudes espirituales. Cuando uno es un meditador habitual, es mucho más fácil desarrollar la compasión, es mucho más fácil desarrollar el perdón, es mucho más fácil desarrollar la tolerancia, es mucho más fácil desarrollar el sentirnos conectados con todo, es mucho más fácil desarrollar
el entendimiento de que no hay un principio y un final, de que no nos vamos a morir, de que se va a cambiar nuestro cuerpo físico, pero vamos a seguir como seres espirituales. Bueno, pues todas esas virtudes espirituales las da también una práctica de meditación habitual. Y aquí me puedes preguntar, ¿pero qué práctica de meditación? A ver, cualquier práctica de meditación tiene que llevar también al final de la parte que haya una meditación en silencio. Yo sé que hoy en día están muy de moda las meditaciones guiadas y yo te comparto meditaciones guiadas y están bien, pero las meditaciones guiadas yo lo asemejo más a una relajación, más que a una meditación de verdad. La meditación de verdad tiene que ser uno con uno mismo. ¿Sí? Dentro, por ejemplo, en el curso de meditación integral te enseño. Si estás en el curso de meditación integral, dímelo ahí. Dímelo ahí si estás. Los que estáis en maestría Reiki desde cero, recordar que al anotarte en maestría Reiki desde cero también te hemos incluido el curso de meditación integral, que es buenísimo. Bueno, pues entonces, por ejemplo, en el curso de meditación integral hablo en 3 fases diferentes. Una primera fase, ejercicios de respiración, una segunda fase, mantras, y una tercera fase en silencio, porque el silencio, ya sea observando la respiración o observando el proceso de pensamientos, es muy importante para el autoconocimiento. Hay mucha gente que quiere meditar y siempre está buscando algún mantra o alguna meditación guiada y no quiere estar en silencio. Pues déjame decirte que si eres de esos, no vas a poder profundizar de verdad en la meditación, porque la meditación tiene que llevar una parte de la meditación en total silencio contigo mismo, ¿sí? Si quieres, como mucho con la ancla de observar cómo el aire entra y cómo sale. Así que, efectivamente, por estas 5 cosas que te he dicho, juega un papel importante la meditación en la espiritualidad. Vamos a otra pregunta que es muy habitual. ¿Es necesario seguir a un líder espiritual o un gurú para encontrar la verdadera espiritualidad? Y mirad, aquí vamos a diferenciar entre 2 aspectos. Si uno quiere tener un buen desarrollo espiritual y un buen despertar espiritual, o uno quiere llegar a lo que se le llama el estado de iluminación. ¿Sí? El estado de iluminación, a ver, es difícil intentarte definir algo que no es un concepto y al mismo tiempo que no he llegado, ¿vale? Es decir, yo te puedo hablar de muchas cosas de mi propia experiencia, casi todo lo que te estoy compartiendo es de mi propia experiencia, pero hay algo que si no es de mi propia experiencia, yo te puedo hablar según mi entendimiento. Yo, como no considero que esté iluminado, te puedo hablar de la iluminación desde lo que yo he percibido con los maestros iluminados en los que he estado o que parecían estarlo y lo que me han explicado. Entonces, el estado de iluminación sería como una conexión total y permanente con el amor incondicional del universo, ¿sí? En el que uno permanece todo ese día en ese estado o puede entrar en ese estado prácticamente de absorción donde no hay nada más y uno está únicamente conectado con ese amor incondicional a cada momento que quiera. Eso sería el estado de iluminación. Bueno, entonces habría como 2 diferencias, ¿no? Decir, oye, quiero de verdad llegar a un estado de iluminación, quiero iluminarme en esta encarnación, que todos los seres humanos nos vamos a iluminar, ¿eh? No en esta encarnación, obviamente, en otras encarnaciones, o dentro de 2, o dentro de 3, o dentro de 10, pero todos los seres humanos finalmente nos fundiremos con Dios, ¿no? Con el universo, que eso sería la iluminación, y ya no volver a reencarnar otra vez. Bueno, pues podríamos decir que la espiritualidad se puede abordar desde 2 maneras diferentes, desde, oye, quiero ser una persona con un nivel espiritual bastante despierto, donde pueda conectar con mi espiritualidad, vivir feliz y activar todas esas características, pero no necesariamente tengo que estar sí o sí buscando la iluminación en esta encarnación, ya llegará cuando tenga que llegar. Otra manera de abordar la espiritualidad es decir, no, yo quiero ir a llegar a la iluminación en esta encarnación, ¿sí? Entonces, dependiendo cómo enfoquemos nuestra intención, vamos a querer buscar, o sea, vamos a necesitar un maestro, vamos a necesitar otro. Yo, por ejemplo, hubo una época en mi vida que estaba en esa disyuntiva.
sentía que quería llegar a ese estado de iluminación, pero todavía no estaba seguro. Entonces encontré un maestro iluminado y me fui a la India y estuve un tiempo allí con él. Me empapé de conceptos, me empapé de su energía y a partir de ahí tomé una decisión. Vi una cosa muy clara, que si yo quería llegar al estado de iluminación en esta vida, es decir, al estado búdico, al estado crístico, al estado donde han llegado pocos maestros en la historia de la humanidad y ahora en las últimas 2 décadas están llegando algunos más, pero muchos menos de los que dicen, ¿verdad? Porque hay muchos que se autoproclaman como maestros iluminados y no están iluminados, pero vi una cosa muy clara. Me dije, Javier, si yo quiero en esta vida llegar al estado de iluminación, tengo que enfocar toda mi intención en eso. Es decir, vi que la manera más directa, con lo cual no te garantizaba tampoco llegar, pero prácticamente en la única que había posibilidades, era dejarlo todo y enfocarme solamente en eso. Es decir, quedarme a vivir al lado de ese maestro y olvidarme de todo lo demás. Olvidarme de mi trabajo, olvidarme, ya daba cursos de Reiki, olvidarme incluso de los cursos de Reiki y enfocarme todo el día en estar escuchando las enseñanzas de ese maestro, en intentar estar lo más cerca de él para absorber su vibración y en estar meditando, practicando, leyendo escrituras, ¿sí? Vi que ese era el camino. ¿Por qué? Porque llegar al estado de iluminación no es una cosa baladí. Hay personas que dicen, sí, yo me quiero iluminar y luego meditan media hora cada día. Vamos a ver. Sí, usted se quiere iluminar, pero meditando media hora cada día difícilmente llega a ese estado de iluminación. Solamente tenemos que ver muchos maestros budistas. Muchos maestros budistas están durante 40, 50, 60 años meditando 6 y 7 horas al día y te confiesan que no han llegado al estado de iluminación. Y llegan al estado de iluminación una vez dejan este cuerpo físico, entre el lapso de una vida a la otra. Llegan al estado de iluminación y entonces ya no tienen que volver a reencarnar, pero no llegan incluso en esta vida a nivel físico, sino que se preparan para cuando dejan el cuerpo físico. Y hay personas que están y se tiran 40 años meditando 8 horas al día, por lo tanto uno tiene que ser consecuente con lo que uno quiere en la vida, porque uno dice, yo quiero esto, sí, una cosa es lo que tú quieras, pero estás dispuesto a pagar el precio para tener posibilidades de tener eso y nadie te lo garantiza, ¿vale? Entonces yo vi de manera muy clara que si quería llegar a ese estado de iluminación, desde como yo lo veía, tenía que dejarlo todo y enfocarme en ello. Y ahí hice una toma de decisión y dije, no, a ver, yo lo que realmente quiero y siento que tengo que hacer en esta vida es hacer un profundo trabajo interior en mí mismo, pero meter mi foco no tanto en la iluminación, sino en compartir todo lo que me voy encontrando en el camino con los demás. Y entonces descarté lo del tema de la iluminación y me enfoqué en lo que me llevo enfocando pues ya prácticamente 14 años, es decir, en trabajarme interiormente, en aprender, en evolucionar y compartirlo con los demás. Ahí está mi sitio, no está en un convento, no está en un ashram con un maestro limpiándole los pies para iluminarme, ¿sí? No está ahí mi camino. Cada uno tiene que ver dónde está, pero uno lo tiene que tener claro. Si tu camino es o tú quieres iluminarte, efectivamente necesitas un maestro iluminado. ¿Que uno se puede iluminar sin un maestro iluminado? A ver, pues puede ser, pero no es lo habitual, porque se necesita una impregnación constante, continuada, de una vibración muy alta y cerca de esa vibración, ¿vale? Por lo tanto, si uno busca la iluminación, el camino más seguro, que no es seguro ni rápido, es estar al lado, cerca, lo más cerca posible de un maestro iluminado. Si uno dice, no, mi propósito en la vida no es este, pero sí quiero despertar espiritualmente, pues evidentemente lo importante es que uno esté lo más cerca posible de alguien que está despierto espiritualmente y se está trabajando espiritualmente. Por lo tanto, ¿es necesario un gurú iluminado? Si te quieres iluminar, sí. ¿Es necesario un maestro con un alto nivel espiritual si quieres evolucionar? Sí, porque te va a ayudar a evolucionar de manera más rápida, con enseñanzas a nivel teóricas y a nivel vibracional. Por eso yo, por ejemplo, al principio te decía, yo, por ejemplo, no te puedo acompañar a un estado de iluminación porque no estoy iluminado, pero sí te puedo ayudar
a evolucionar y a despertar espiritualmente y a vivir cada vez más realizado y con más entendimiento de todo y de tu espíritu. Por eso hay esta enseñanza teórica y práctica, por eso te he dicho, no podemos estar con prisas, porque si uno quiere profundizar en la teoría y en la práctica, tiene que tomarse el tiempo. Si no, uno puede decir, oye, pues no soy un estudiante serio espiritual, no pasa nada. No todo el mundo tiene que ser riguroso con la espiritualidad. Hay quien se conforma pues con los dibujitos de los budas o con las frases, oye, pues ya está. Pero no podemos decir que queremos una cosa y luego no estar dispuesto ni a escuchar un podcast de 40 minutos o de 50. Entonces, porque alguien que está evolucionado espiritualmente, ya no estemos hablando a nivel de iluminación, el estar cerca de esa persona te va a dar un conocimiento teórico, pero también hay una transmisión energética. Por eso te decía, cuando yo estoy hablándote, no está solamente lo que captes a nivel intelectual, sino está mi voz y está esa transmisión energética que estoy poniendo en este momento, ¿sí? Muy bien. Venga, vamos a la quinta y vamos terminando ya. ¿Cómo puedo cultivar la paz interior en medio del caos y del estrés diario? ¿Es posible? Porque yo te decía antes, oye, pues yo considero que si te quieres iluminar, no es muy posible llegar a un estado de iluminación en una vida normal, con tu trabajo, con tus preocupaciones, con tus hijos, ¿sí? Por eso históricamente, ¿por qué la gente se retira? Por eso, porque en una vida ordinaria es complicado. ¿Por qué la gente se ha metido en templos? ¿Por qué la gente no se casaban y renunciaban a familias para iluminarse? Porque si no, uno el día a día le distrae. Ahora bien, en el día a día, por mucho que nos distraiga, uno tiene la capacidad de poder vivir en paz, aun cuando el alrededor suyo esté caótico, ¿sí? Que eso dentro del Reiki tradicional se le llama el estado de Ashin Ritsumei, que sería un estado como de paz, ¿sí? De paz continua. Es decir, claro que en un momento habitual del día a día uno puede tener un pequeño desajuste, pero su estado natural es un estado de paz, un estado de bienestar, un estado de estoy a gusto, estoy conectado con mi esencia. Bueno, pues eso sí es muy factible y ahí sí te puedo acompañar. Son muy factibles en el mundo de hoy en día, obviamente a través del estudio y de la práctica constante y continuada. Bueno, espero que te haya inspirado mucho este episodio número 1. Si te quieres formar conmigo, tienes dos opciones. Ahora, porque os voy a responder a una pregunta que me hacéis habitualmente. Sabes que desde hace unos días hemos abierto, nos quedan muy poquitas plazas para el máster de coach energético y espiritual, ¿sí? Y luego, por otro lado, tienes maestría Reiki desde cero. Son dos cosas diferentes. En uno, maestría Reiki desde cero, nos enfocamos de manera profunda en el Reiki tradicional, que es muy profundo, y en el máster de coach energético y espiritual nos abarcamos la espiritualidad y el mundo energético desde diferentes líneas, desde algo de imposición de manos, pero también desde la meditación, también desde la programación neurolingüística, ¿sí? Abordamos más. Entonces, si alguien me pregunta, ¿en cuál crees que me tengo que inscribir? Yo te digo que primero de todo tienes que escuchar tu corazón, más que a mí, ¿verdad? Porque esa sería una diferencia también entre espiritualidad y religión. Una religión te diría, tú tienes que hacer esto. Y la verdadera espiritualidad te dice, déjate sentir y lo que tú decidas estará bien. Ahora bien, a nivel general, si lo quieres enfocar de momento únicamente para ti, si lo quieres enfocar únicamente para ti y a corto plazo no tienes pensado acompañar a otras personas a niveles de terapias o de coaching, si lo quieres enfocar principalmente para ti y te llama mucho el Reiki, obviamente maestría Reiki desde cero. Ahora bien, si incluso ya estás formado en Reiki o incluso tienes muy claro que quieres hacer de coach para dar sesiones a otros, pues entonces el máster de coach energético y espiritual te va a venir muy bien. Que en el máster de coach energético y espiritual también hacemos un profundo trabajo contigo mismo, porque como yo tengo entendido, el coach del siglo XXI es el que acompaña a otros, pero se trabaja profundamente con él mismo. El coach de la antigua era uno que le decía a los otros lo que tenía que hacer, pero él no hacía un trabajo consigo mismo. El coach de la nueva era, energético y espiritual, es un coach que acompaña a otros, pero también hace su propio trabajo, ¿vale?
Por lo tanto, ahí está mi opinión en relación a las dos formaciones, cómo abordarlo, pero en cualquier caso escucha tu corazón. Te voy a dejar el enlace ahí, en descripción y en primer comentario fijado. Si no lo encuentras puedes ir a la web de Javier Ma, www.javierma.com, javierma.com. Por lo tanto, si eres una persona comprometida de verdad, quieres profundizar en tu trabajo y en un futuro quieres ayudar a otras personas, no te lo pienses, tira para adelante. También te digo que mis formaciones no son para todo el mundo, por eso vas a ver que no es que veas la información y ya te puedas apuntar ahí, sino que una vez lo has visto todo y estás convencido de que quieres ir adelante, antes tienes que pedir entrevista de admisión porque nos queremos asegurar de que entran personas comprometidas en los dos másters, tanto en el de Reiki como en el de coaching. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora.